Ya, recién. Ya. Entonces, como te repito, la diferencia entre esta tabla y la otra es que aquí tienes el flujo de saldo acumulado y acá tienes el BAN y el TIR. ¿Ya? Entonces, aquí lo primero que hay que ver es que vas a tener que mencionar, ¿no? Tabla flujo de caja, ingresos en el año 2025 es 669.600, 2026 803.520, en el 2027 964.224, en el 2028 1.157.068.80, en el 2029 1.388.482.56. Aquí te pueden preguntar, ¿y por qué todos los años aumenta? ¿Ya? Y si tú ves, aquí en la tabla anterior ya te lo dije, ¿ya? Aquí, si miras, aquí en la tabla de estados de resultados, es lo mismo, ¿ya? ¿Y por qué aumenta? Se ha aumentado todos los años un 2%, debido a que también los egresos van aumentando. Entonces, al aumentar los egresos, como el costo de las cajas, de las etiquetas, de la materia prima, del embalaje, de los envases de vidrio, todo va aumentando, entonces hay que aumentar un 2% en los ingresos anualmente. Los egresos que vienen a ser, a ver, los egresos vienen a ser la suma de los costos del servicio, de los gastos de operación y del impuesto a la renta. ¿Ya? Esto hace 510.849.90 en el año 2025. En el año 2026, 557.118.98. En el 2027, 611.545.12. En el 2028, 675.737.80. En el 2029, 751.666.22. ¿Cómo obtenemos? Profe, una pregunta. Justo le voy a preguntar ahí donde está su puntero, el flujo de caja económico, esa cantidad, ¿cómo sale? Es la inversión total. La inversión Ya, la total inversión total. es de tu proyecto es esto, 673.000. ¿Ya? Ujú. Entonces, aquí dice inversión total y esta inversión total se coloca en el flujo de caja económico. ¿Ya? Ya, Listo. ok. Ahora, en el flujo de caja económico para el 2024. ¿Y cómo hallamos el flujo de caja económico para los demás años? ¿Ya? Para los demás años es la resta entre los ingresos y los egresos. ¿Ya? ¿Cómo hallas el flujo de caja económico para todos tus años? Es la resta entre los ingresos y los egresos. ¿Ya? Listo. Luego viene el préstamo. Se hizo un préstamo al banco de 471.614.50. ¿De dónde viene? De acá, color naranja. ¿Ya? Listo. Luego se colocan los datos del servicio de deuda, la amortización, los intereses y el escudo tributario. Búscate en internet qué significa escudo tributario. Es como una especie de seguro, ¿ya? Entonces, ya aquí ya no mencionas ningún dato, ¿ya? Tampoco hemos mencionado qué cosas son costos del servicio, gastos de operación, nada, porque eso ya tú lo tienes que haber averiguado de la anterior tabla, ¿ya? Entonces, tú colocas ahí, ¿no? El préstamo de 471.614.50 y los datos que corresponden al servicio de la deuda anualmente, ¿no? Donde está la amortización, los intereses y el escudo tributario. Luego viene el flujo de caja financiero. En el 2024 el flujo de caja financiero es el aporte propio o el capital propio, que está aquí. Capital propio 202.000. Se coloca el capital propio y para obtener el flujo de caja financiero de todos los años, ya, es
A ver, anota ahí en tu papel. Es la resta entre el flujo de caja económico, ¿ya? Es la resta entre el flujo de caja económico menos la amortización menos el interés más el escudo tributario, ¿ya? Entonces, si te preguntan, señorita, ¿y cómo ha obtenido usted el flujo de caja financiero para todos sus años? Es la resta entre el flujo de caja económico menos la amortización menos el interés más el escudo tributario, ¿ya? Profe, y en cuanto a servicio de deuda, esos 131.000, ¿eso es lo que yo voy a pagar mensual al banco? ¿Algo así? Aquí estamos, ¿no? ¿Cómo dices? Sí, 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 donde dice servicio de deuda. Es la suma de la amortización, interés y escudo tributario. A ver, Esa es la suma para el servicio de deuda. el servicio de deuda es la suma de la amortización, interés menos el escudo tributario. ¿Ya? ¿Cómo obtienes el Ya. escudo? El servicio de deuda es sumar la amortización más Mm, los intereses menos el escudo tributario. ok, ok, perfecto. Ya. ¿Ya? Ujú. Entonces, eh, el aporte de capital, que es el aporte propio, es lo mismo que el flujo de caja financiero, ¿ya? Ahora, ¿cómo se obtiene el saldo de caja residual? ¿Ya? Es la resta entre el flujo de caja financiero, perdón, es la suma del flujo de caja financiero más el saldo de caja residual, ¿ya? La pregunta sería, y creo que me he confundido, la pregunta sería, ¿cómo obtienes el saldo de caja acumulada? ¿Ya? ¿Cómo se obtiene el saldo de caja acumulada? Todo lo que está aquí de verde, ¿ya? ¿Cómo se obtiene el saldo de caja acumulada? El saldo de caja acumulada se obtiene de sumar el flujo de caja financiero, lo voy a colocar aquí, más el saldo de caja residual. En este caso aquí va 0, 0, ¿ya? Entonces, si tú sumas, sale saldo de caja acumulado para el 2025, 27.375.35. Este dato pasa a la mano derecha, 27.000, ¿ya? Pasa acá a la mano derecha, ahí. Y ahora sumamos flujo de caja financiero más el saldo residual y me va a dar 140.115.62. Estos 140.000 pasa a la mano derecha, ¿ya? Y sumamos el flujo de caja financiero y el saldo residual y me va a dar 393.125.97. Y así sucesivamente. Pasa al otro lado, se suma y sale 734.000, pasa al otro lado, se suma y sale un saldo de 1.228.000.62.69. A una de las alumnas que la jalaron le preguntaron eso, señorita, ¿cómo se obtiene el saldo de caja acumulada? ¿Por qué? Porque todo lo demás ya tú debes de saberlo, cómo se ha obtenido acá, que tú tienes tu flujograma, ¿cierto? ¿Qué cosas son gastos de operación? ¿Qué cosas son ventas? ¿Qué cosas son gastos administrativos? Etcétera. Acá está. ¿Qué cosas son costos de servicio? ¿Qué son gastos de operación? ¿Qué es impuesto a la... Bueno, el impuesto a la renta es el 13%. Listo. Ya, ya, profe. Pero esa es la pregunta que le pueden hacer. Te pueden hacer es cómo se obtiene el saldo de flujo acumulado. Digamos. Ya. Listo. Todos estos mismos datos se colocan para el capítulo, para la evaluación económica y financiera. Ujú. Tú ves, dice lo mismo, ingresos de venta, egresos, costo de servicio, gasto de operación, impuesto a la renta, hasta aquí está esto. Eh,
Luego viene préstamo, servicio, amortización, intereses, escudo tributario. Está acá, mira, préstamo, servicio de deuda, interés, escudo tributario. Lo que no entra aquí es el saldo de caja residual y el saldo de caja acumulada. Entonces, son los mismos datos que sirven para obtener el BAN y el TIR. ¿Ya? Entonces, cuando tú termines de hablar aquí, ya, pasas al otro lado y tú dices, ahora vamos a detallar la tabla de evaluación económica y financiera para determinar los resultados del BAN y del TIR, tanto Ya. económico como financiero. ¿Ya? Entonces, los ingresos son los mismos datos que pertenecen a la anterior tabla. Los ingresos por ventas es lo mismo. Los egresos también son los resultados de la anterior tabla. La inversión total es 673.335. Los costos de servicio, gasto de operación, impuesto a la renta es lo mismo de la anterior tabla. El flujo de caja económico es lo mismo de la anterior tabla. Entonces, para hallar el BANE, que es valor actual neto económico, se aplica la fórmula del BAN para los resultados, se aplica la fórmula del BAN que incluye la inversión y todos Ya. los resultados del flujo de caja económico. Y todos los resultados. Todos los resultados del flujo de caja económico. Entonces, aplicando esa fórmula del BAN, que incluye la inversión total y todos los resultados del flujo de caja económico, nos da un BANE de 709.156.66 y un TIR del 9% y un WAC, perdón, un TIR del 36% y un WAC del 9%. ¿Qué significa este WAC? Es un seguro, ¿ya? ¿Es un seguro para qué, profe? Es un seguro, es un seguro. Es un seguro que el banco cobra en el caso de que la empresa se venga a quiebra y no tenga cómo pagar, entonces el WAC utiliza ese seguro, ¿ya? Ya. Listo. La interpretación de esto está a la mano derecha. Mira, dice. La exportación de mermelada de arándanos al mercado de Nueva York, Estados Unidos, vamos a poner aquí al mercado de Estados Unidos nomás, es rentable económicamente, ya que el BANE es de 709.156.66, ¿ya? Siendo mayor que, siendo mayor que el préstamo, Ah, sí, siendo claro. mayor que el préstamo que es de cuatrocientos setenta y 471. uno mil seiscientos catorce punto cincuenta. Ya. Por lo tanto, por lo tanto, el préstamo bancario se puede pagar en el primer año de las exportaciones. Listo. Esa es la interpretación, ¿ya? Ya, ya. Profe, una pregunta. ¿La inversión total ahí se considera en negativo o es porque Claro, es resto? es negativo. ¿Por qué? Porque es algo que tú tienes que devolver, pagar y que tú lo tienes que recuperar tu aporte propio, si se coloca Ah, en ok. negativo. Inclusive Ya. aquí el préstamo también debería ser Ok. negativo, pero no influye, ¿ya? Ok, ya. Entonces, ¿qué determina el BANE? Que es mayor que tu préstamo, por lo tanto tú lo puedes pagar en un año. Aunque tú hayas solicitado el préstamo a 5 años, ¿ya? Tú lo puedes pagar en el primer año. ¿Ya? Como también Ujú. tomas la decisión de pagarlo en los 5 años, pues, ¿no? Ya, listo. Ahora, ¿qué más dice? Dice, es rentable económica, ya. La exportación es viable económicamente porque se obtuvo un TIRE, que es una tasa interna de retorno económico, de
36%, Ya. ¿ya? Ujú. Siendo mayor que el WAP. A ver, la exportación es viable económicamente porque se obtuvo un tire del 36% mayor que el 9% del WAC. Ya, listo. Ya tienes el sustento por qué es viable económicamente. Aunque también debería ser, la respuesta del tire es que el porcentaje tiene que ser mayor a cero. Mayor Mayor a a cero. cero y mayor al WAC. ¿Ya? Ya. Eso ¿Tienes es los una dos? regla. Sí. Entonces, para que el proyecto sea viable, el TIR tiene que ser mayor a cero y mayor que el WAC. ¿Ya? Entonces, estos mismos datos sirven para el, el- Luego, los datos que corresponden al servicio de deuda sirven para obtener el flujo de caja financiero. ¿Ya? Para Ya. obtener el BANF, que es el valor actual neto financiero, se considera aplicar la fórmula del BANF, donde se considera el aporte propio, a ver, anota ahí, para hallar el BANF, se aplica la fórmula del BANF, que Ya. incluye, que incluye el aporte propio o capital propio, como quieran, el capital propio y los resultados del flujo de caja financiero de todos los años. Y el resultado del flujo de caja de todos los años. Es decir, este que está aquí con todo lo que está acá. Ya. Ya. Aplicada la fórmula, nos da un BANF de 524.119 Ujú. y un TIRF del 65% y un TQO del 15%. ¿Qué significa TQO? Es igualito a un seguro. ¿Ya? Ahora, Seguro. para que tú tengas más idea, entras más tarde al internet y averíguate qué es WAP, qué es TQO. ¿Ya? Entonces, la interpretación es esta. La exportación de mermelada de arándanos al mercado de Estados Unidos es rentable financieramente, ya que el BANF, que es el valor actual neto financiero, es de 524.119.96, siendo mayor al capital propio, que es de 202.120.50. Por lo tanto, el préstamo, el capital propio se puede recuperar, no pagar, sino recuperar, Ujú. porque tú lo has prestado y te lo están devolviendo en el primer Claro. año de exportación. ¿Ya? Ya. La exportación es viable financieramente Entonces, porque se obtuvo un TIRE, en este caso ya no es TIRE, sino TIRF, tasa ujú. interna de retorno financiero, de 65%, mayor que cero y mayor que el 15% del TQO. Esa sería la respuesta del banco. Ya. Si tú lo dices así, ya aquí ya no creo que te pregunten cómo se obtiene el BAN, ya no creo que te pregunten qué pasa con el TIR, porque ya tú al costado está la interpretación, Ujú. está la Ya. interpretación, ¿no? Por eso te digo, donde se van a enfocar más es
De repente aquí, donde qué cosa entra en los empaques, aquí qué cosas son gastos de operación, cómo se obtiene la utilidad bruta, cómo se obtiene la utilidad operativa, cómo se obtiene la utilidad neta, ¿ya? Cómo se obtiene el saldo de caja acumulada. Eso te van a preguntar. Aquí ya no, porque ya tú le estás interpretando y ya sabes de dónde sale y cómo se paga, ¿ya? Ujú. Cómo se paga. Ya, de ahí lo que viene son tus conclusiones, que lo tienes que leer nada más, ¿ya? No hay más, lo tienes que leer. Y ahí Ya, termina todo ya tu tabla, ¿ya? Ahora lo que queda a ti ahora es ponerte a estudiar, mírate a un espejo y calcula entre 20 minutos toda tu exposición. ya. Si tú lo 20 haces minutos. en 20 minutos, ya 20, 21, 22 minutos, cañón. Y si tú lo haces como yo te he explicado todo, cañón. Ya, entonces, lo más probable que a la hora de que tú expliques todas estas tablas y lo hagas bien, ya no te van a hacer muchas preguntas. ¿Ya? Más bien se van a enfocar en la parte teórica. ¿Ya? Una de las preguntas es que te pueden hacer, que le hicieron a la alumna que la jalaron, es ¿por qué apostar por mermelada de arándanos eh, cuando tiene mucha azúcar y hay muchas personas que sufren de diabetes? Ya. A Ya, ver, ¿qué responderías tú? Después le preguntaron ya. que te dije ese día de la clase, ¿y tú de dónde has sacado como capital propio 202.000? ¿Ya? Sí. Ujú. ¿Por qué has elegido Estados Unidos y por qué no otro país? ¿Ya? Ya. Estados Unidos es por los estudios que hicimos, pues, ¿no? Claro. ¿Y por qué mermelada de arándanos y no otro producto? Y Ya. además yo te mandé una lista de preguntas. Sí, mandó un enlace de YouTube. ¿M? No, te mandé en PDF o en Word, creo. Así yo lo vi en YouTube. Una lista también de preguntas. Ya, pero también te lo mandé en Ah, Word. seguramente. A ver, voy a revisar. A ver, Matriz, datos, a ver. Si video, no, a ver, vamos a ver. diapositiva. No lo encuentro, profe. A ver, porque en enlace he visto las preguntas. Solamente veo mis documentos que me ha enviado, profe, pero las preguntas sí las vi, pero como le digo, es en un enlace que hay que entrar. A ver, ¿qué hay ahí? A ver, te manda una pregunta. A ver, mira, ahí le jalo, ahí le he puesto uno, le he enviado uno. Ya, ahí te he mandado un Word con más preguntas. Ya. Ya, ya, ya. Hemos cambiado algo ahorita en el PDF, en el Sí, Excel. la interpretación del BAM, el TIR. Ya, entonces te voy a mandar nuevamente tus diapositivas. En el Excel no, ¿no? No, en el Excel no hemos cambiado nada. Ya, de todas maneras te lo envío por si acaso. Este es. A ver. Ya, Mayra, listo. Ahora prepárate y ya de ti depende cuándo empieces a exponer frente a mí. ¿Ya? Ya, ya, Me profe. avisas. ¿Ya? Ya le aviso, ya, 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 listo. profe. Ahí te mando el video, ¿ya? Ok, ya, profe, listo. Gracias. Ya, chao.